Bienvenidos a tu canal El Faro Informativo. El canal que te conduce hasta las noticias más interesantes del país. Queda claro que la administración Trump entiende perfectamente que el tema de Venezuela es un problema político. La protección de Citgo va contra muchos principios de contratos privados que son base del Partido Republicano y el electorado conservador que apoya a Trump. Pero esta decisión es totalmente necesaria para proteger políticamente a Juan Guaidó. ¿Una pérdida de Citgo significaba un duro golpe para Guaidó? Sería visto como el responsable de ese hecho, lo que hubiese afectado su imagen. Ocurrió la única salida lógica y viable ante el problema en el que se encontraba el equipo de Juan Guaidó respecto al vencimiento del bono de PDVSA 2020, que tiene el 50.1% de Citgo como garantía. Este fue el decreto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que previene a acreedores de PDVSA de tomar control de Citgo. La medida estará en vigencia hasta el 22 de enero. La presión política se coloca en esa fecha. Es presión para Nicolás Maduro, pero también presión para Juan Guaidó. ¿Habrá una solución política entonces? ¿En qué punto estará la crisis? ¿Es el tiempo que le queda a Juan Guaidó en la presidencia? La Junta Administrativa de Petróleos de Venezuela, designada por el líder del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, informó que pedirá en tribunales que se declaren ilegales unos bonos emitidos por el gobierno de Nicolás Maduro, cuya garantía es la filial Citgo, tras fracasar la vía negociada con los acreedores. En un comunicado emitido este lunes, los directivos ad hoc de PDVSA informaron que entablaron negociaciones para los titulares de bonos senior garantizados de 8.50% de PDVSA con vencimiento en 2020, los bonos 2020, para intentar encontrar una solución razonable a las obligaciones restantes. Advierten que pese a todos los esfuerzos realizados a la fecha, no alcanzaron un arreglo razonable con los tenedores de los bonos 2020. Debido a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los acreedores y amparados en la licencia 5A emitida por el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, los representantes de PDVSA explicaron que ejercerán acciones legales para proteger sus derechos basados en la invalidez de los bonos 2020. En el comunicado, la Junta Directiva ad hoc de PDVSA reveló que sostuvieron negociaciones de buena fe con los acreedores hasta el pasado 24 de octubre y que pidieron a los titulares de los bonos 2020 abstenerse temporalmente de ejercer cualquier remedio para llegar a una resolución consensuada. El Departamento del Tesoro emitió el jueves pasado la licencia 5A que prohíbe por 90 días a los tenedores del bono PDVSA 2020 ejecutar la garantía que les otorga la mayoría accionaria de Citgo. Una medida que ha sido considerada una victoria diplomática temporal para Juan Guaidó. Este lunes vencía el pago de intereses del bono 2020 por $913 millones. Si el gobierno venezolano no cumplía con el pago, los tenedores tenían el derecho de reclamar el 51.1% de las acciones de la refinadora Citgo, que son la garantía de la emisión. Hace 2 semanas, la Asamblea Nacional Parlamento venezolano aprobó una moción que declaró ilegal la emisión de los bonos 2020, ya que a juicio de la mayoría de los diputados violó la Constitución. Según el acuerdo aprobado en la sesión del Parlamento, el contrato de emisión del bono 2020 violó el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trató de un contrato de interés público nacional suscrito con sociedades mercantiles extranjeras, el cual no fue autorizado por la Asamblea Nacional. El control de Citgo está en medio de la pugna entre el oficialismo y la oposición, mientras las autoridades de Estados Unidos reconocen a la Junta Directiva ad hoc nombrada en la Asamblea Nacional. El gobierno de Maduro acusa a los opositores de apropiarse de un activo estatal. La medida tomada por Donald Trump hay que medirla en 3 aspectos. Primero, el espíritu del decreto. Como ha manifestado la administración de Donald Trump, es que se busque una solución negociada con este polémico bono, una refinanciación o una reestructuración.
La Asamblea Nacional, como se sabe, decretó el bono ilegal, lo cual confundió a los mercados en vista de que se habían pagado los intereses del vencimiento anterior. En consecuencia, los operadores financieros se preguntan hoy cómo hará el equipo de Guaidó para llevar estas negociaciones si técnicamente es un instrumento ilegal, según dice la Asamblea Nacional. Segundo, este lapso de protección de Citgo vence el 22 de enero del 2020, el mismo día que vencen las licencias de operaciones especiales para compañías petroleras, en especial Chevron en Venezuela. Parece que la administración Trump aprovechó para alinear estos dos eventos. Chevron ha gozado de esta licencia con renovaciones de 90 días. ¿Esta casualidad o no ya levanta preguntas en el mercado financiero? ¿Serán estos 90 días la última oportunidad para Guaidó? Tercero, queda claro que la administración Trump entiende perfectamente que el tema de Venezuela es un problema político. La protección de Citgo va contra muchos principios de contratos privados que son base del Partido Republicano y el electorado conservador que apoya a Donald Trump. Pero esta decisión es totalmente necesaria para proteger políticamente a Juan Guaidó. Una pérdida de Citgo significaba un duro golpe para Guaidó. Sería visto como el responsable de ese hecho, lo que hubiese afectado su imagen. El 23 de enero de este 2019 se juramentó Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y se inició todo este proceso de sanciones internacionales. También las excepciones, como en el caso de Chevron, fueron otorgadas por 6 meses, pensando quizás que era el plazo en el cual se solucionaría la crisis política, y se pagó el bono PDVSA 2020 en el mes de marzo, pensando quizás igualmente que la crisis política se solucionaría pronto. Pero la historia ha sido distinta y la crisis política continúa. La licencia de Chevron es ahora renovada cada 90 días, provocando que sea complicado para esa empresa y otras operar en Venezuela. El bono PDVSA 2020 llegó al vencimiento de octubre, provocando este decreto del Departamento del Tesoro. La pregunta ahora es ¿qué pasará el 22 de enero del 2020, vísperas de un año de la presidencia de Juan Guaidó? Otro tema que está en disputa es el de Guyana, la zona en reclamación. Guyana espera que en las audiencias orales del 23 al 27 de marzo de 2020, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dicte un fallo vinculante sobre su disputa fronteriza con Venezuela por la región del Esequibo que Caracas reclama. El ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Carl Greenidge, señaló además de que en el caso de que Venezuela no aceptara la decisión de la Corte Internacional de Justicia, la resolución de la disputa pasaría al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante una reunión de la Asociación de la Prensa del país suramericano que este domingo recoge la prensa local. No buscamos una opinión consultiva, es un fallo que se le ha pedido al tribunal. Es importante si ese tribunal se pronuncia a favor de Guyana, pero todavía lo sería más si la Corte dicta una sentencia, en lugar de una opinión consultiva a nuestro favor, porque el incumplimiento de una parte de honrar una sentencia puede llevar a la acción del Consejo de Seguridad. Así lo indicó, Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en la controversia, sino que ha estado exigiendo que los dos países sudamericanos vecinos resuelvan la disputa bilateralmente. Greenidge citó el artículo 36.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que establece que esa corte tiene jurisdicción sobre todos los asuntos estipulados en tratados y convenciones. Junto con un campo petrolero en alta mar, queda el Esequibo, objeto de una disputa territorial entre Venezuela y Guyana, que precede la independencia de este último de Gran Bretaña en 1966 y actualmente está en proceso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Pero para las autoridades guyanesas, esa batalla legal es una preocupación menos urgente que sus frecuentes choques con grupos irregulares en busca de ganancias ilícitas a lo largo de Cuyuní. El río serpentea a través de paisajes de vegetación exuberante, pero plagados de empresas delictivas dedicadas principalmente a la minería ilegal de oro y al canje de personas.
Este último se ve impulsado por la crisis en Venezuela, donde el gobierno y la oposición continúan enfrentados en medio de una catástrofe económica que está produciendo una emigración masiva a múltiples destinos, incluida Guyana. Aunque Washington parece haber reducido su beligerancia hacia Caracas, altos oficiales militares en la capital de Guyana, Georgetown, se preocupan por la posibilidad de una intervención militar extranjera para derrocar a Nicolás Maduro en Caracas. Un mayor del ejército me dice que le preocupa que una posible intervención provoque el desplazamiento hacia Guyana de actores de varios grupos armados ilegales que ahora se refugian en Venezuela. Este desplazamiento posiblemente incluiría a miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, grupos rebeldes enfrentados al gobierno colombiano que tienen presencia hace tiempo en Venezuela, pero que en los últimos 3 años se han expandido y se han alineado con Maduro frente a la presión internacional para expulsarlo. También incluiría a grupos de régimen organizado conocidos como sindicatos que se alimentan de la boyante economía ilícita en las regiones mineras de Venezuela. En su celular, el mayor ojea fotos tomadas de redes sociales en las que aparecen hombres equipados y dice que ahora están activos en la frontera. La intervención extranjera, en palabras del mayor, podría provocar la sincronización de todos los elementos criminales venezolanos a medida que avanzan hacia Guyana. Incluso sin una intervención, la compleja dinámica entre los grupos que se enfrentan por controlar la riqueza mineral de Venezuela ya está provocando que actores armados crucen la frontera hacia este pequeño estado caribeño que cuenta con unas fuerzas armadas de tan solo 3.500 hombres. Y así llegamos al final del video. No te olvides de dejarnos tus comentarios. ¡Hasta luego!